video abordaremos las partes del sistema digestivo y su importancia en la nutrición de rumiantes. Como sabemos, el aparato digestivo comienza con la cavidad oral. La cavidad oral va a estar compuesta por la lengua. La lengua es un órgano músculo-membranoso cuyas funciones son la aprehensión del alimento, acción de la degustación, succión y deglución. La lengua va a estar formada por una raíz, un cuerpo y un vértice, así como va a estar compuesta por papilas mecánicas y gustativas. Las papilas mecánicas vamos a tener a las filiformes, cónicas y lenticulares. El bovino tiene de 10 a 12 papilas circunvaladas. La lengua en los bovinos posee una estructura llamada fosa lingual, la cual es una depresión en el cuerpo y la raíz de la lengua. Posee el torus lingual, que es un abultamiento desde la fosa lingual hasta la parte caudal de la lengua. Así también, la boca va a estar conformada por dientes. La fórmula dentaria permanente en bovinos va a estar compuesta con un total de 31 a 32 dientes, en donde vamos a tener 6 incisivos inferiores, 3 y 3 de cada lado, 12 premolares y 6 inferiores y superiores, y 12 molares, 6 y 6 inferiores y superiores. Los dientes de los rumiantes tienen tal forma que van a estar tan separados que les va a permitir masticar de un solo lado de la mandíbula a la vez. Este movimiento lateral que van a hacer les va a ayudar a desmenuzar mejor las fibras vegetales. Y la saliva va a ser una secreción que va a tener como objetivo humedecer el bolo y facilitar la masticación y la deglución. Una característica de la saliva es que es alcalina y actúa en forma de tampón de bicarbonato para mantener el pH del rumen en un rango estrecho y cercano a la neutralidad. La saliva va a contener urea y mucoproteínas que nos van a permitir mantener un nivel de nitrógeno constante en el rumen. La secreción salival de los rumiantes es muy abundante, que puede ir de 90 a 190 litros al día en bovinos o de 5 a 16 litros al día en pequeños rumiantes. El bolo que fue moldeado por la lengua será impulsado por medio de terminaciones nerviosas sensitivas, en donde por acción involuntaria del reflejo de la deglución va a dar paso a la faringe y el esófago. La faringe es la abertura común hacia el tracto respiratorio y digestivo, siendo una de sus funciones fisiológicas garantizar que únicamente pase el alimento y el agua hacia el esófago. El esófago es un tubo relativamente recto que va a comunicar la faringe con el estómago. Su mucosa va a estar formada por un epitelio estratificado plano. La submucosa es un tejido conectivo denso con una gran cantidad de fibras elásticas y de colágeno, las cuales nos van a permitir una distensión cuando se vea el paso del bolo. Entre sus capas musculares de la zona proximal se encuentra el plexo nervioso denominado mientérico o de Auerbach, formado por fibras nerviosas y células ganglionares. Estas nos van a ayudar a estimular la actividad peristáltica que impulsa al bolo alimenticio hacia el estómago. El esófago controla la entrada y salida de sustancias mediante esfínteres. El esfínter superior se va a denominar faringoesofágico, que va a limitar el paso entre la faringe y el esófago, mientras que el inferior es denominado cardias. Rumen es ligeramente ovoide, comprimido lateralmente y se presenta dividido internamente por una serie de pilares en sacos dorsales y ventrales. Su epitelio es plano estratificado queratinizado. Presenta 4 estratos. Consta de varias capas celulares en diferentes estados de maduración. Hay estrato basal, espinoso, transicional y córneo. Las células del estrato espinoso y basal son metabólicamente activas. La superficie interna tiene proyecciones queratinizadas conocidas como papilas que contribuyen a aumentar el área absortiva del órgano. Son de diferente tamaño y localización. Son cónicas, de 1 a 3 milímetros de alto, o foliadas,
En el saco dorsal y saco ventral presentan mayor densidad y altura de papila. Retículo. Se separa del rumen por el pliegue de tejido llamado rumino reticular. Se extiende desde el lado ventral derecho, atraviesa hacia la izquierda, sube por el lado izquierdo y cruza parcialmente la región dorsal derecha e izquierda. Debido a la separación anatómica incompleta y similitudes funcionales del retículo y rumen, ambos compartimentos son denominados retículo-rumen. El retículo se comunica en su región dorsal con el esófago a través del cardias y con el omaso por el orificio retículo-omasal. El cardias y el orificio retículo-omasal demarcan un surco conocido como gotera esofágica. La mucosa tiene pliegues primarios que se anastomosan ordenándose como una red o panal. A partir de estos pliegues se proyectan verticalmente, se observan numerosas papilas secundarias y terciarias. La lámina muscular de la mucosa es una masa aislada de músculo liso que presentan los bordes de los pliegues reticulares o primarios y se extiende en toda la longitud de los pliegues. Esta masa aislada del músculo continúa con la lámina muscular de la mucosa del esófago. Retículo-rumen. Están separados únicamente por el pliegue retículo-ruminal, ya que hay libre paso de ingesta de un lado a otro del pliegue. La superficie exterior está surcada por pliegues llamadas papilares que se proyectan en el interior, que separan al órgano en sacos. Los pilares son bandas de tejido muscular, sirven para efectuar movimientos de contracción y la circulación de la ingesta. La superficie interna es epitelial. El esófago desemboca en un esfínter, llamado cardias, que es el inicio de la gotera esofágica, que mide de 12 a 18 centímetros y desemboca en el orificio retículo-omasal. El omaso es un compartimento que se encuentra al lado derecho del retículo-rumen. Se comunica con el retículo y el abomaso por los orificios retículo-omasal y omaso-abomasal, respectivamente. Es un órgano elipsoide aplanado lateralmente. Las láminas omasales presentan una gran cantidad de papilas cónicas, queratinizadas que se orientan en dirección al abomaso. Se compone de 65 a 100 láminas, que son pliegues musculares u hojas proyectadas desde la curvatura mayor hacia la luz. Estas están adheridas a la pared omasal en todos los bordes, excepto el orificio ventral, que desemboca en el sulcus omasi, que pasa directamente al abomaso. Se compone de un cuerpo y un canal. El canal, localizado en la curvatura menor, conecta el retículo con el abomaso. El material semilíquido que proviene del retículo entra al omaso por el orificio retículo-omasal. Los líquidos que pasan hacia el abomaso y los sólidos se retienen. La función principal es extraer los líquidos de ingesta retenida y absorber agua, así como ácidos grasos volátiles y electrolitos inorgánicos. La ingesta se desplaza al interior de los más o durante contracciones reticulares. El orificio retículo-omasal permanece abierto, se dilata durante la fase 2 de la contracción reticular, cuando hay un flujo rápido de ingesta al canal omasal. Luego se cierra al mismo tiempo que el canal se contrae, forzando la ingesta recién llegada a dispersarse. Entre las hojas del cuerpo y las hojas omas se contraen, desplazando el material desde el cuerpo del órgano hacia el canal y al abomaso. Esta estructura de numerosas hojas y amplia superficie mucosa sugieren una función de absorción, además de retirar ácidos grasos volátiles residuales y el bicarbonato de la ingesta antes de que el material sea transportado al abomaso. Las condiciones en el rumen que promueven el crecimiento es la aportación de sustrato para la fermentación, mantener la temperatura próxima a 37 grados centígrados. Las modalidades de los líquidos del rumen deben encontrarse dentro de su valor óptimo, y la eliminación de residuos indigeribles, material sólido, además de la eliminación de productos ácidos de la fermentación anaerobia, como ácidos grasos volátiles. En el rumen, durante las contracciones del retículo rumen, los pilares se elevan y relajan de forma alternativa, acentuando la reducción de divisiones dentro de la luz. En ocasiones, durante las contracciones, la protrusión de pilares y paredes puede ser tan grande que deforme por completo el contorno del órgano. Los sacos y compartimentos llegan a estar casi obliterados y los pilares se elevan de tal modo que las divisiones entre compartimentos son casi completas. Se describen los patrones de utilidad en el retículo rumen, que son contracciones primarias o de mezclado y secundarias o de eructación. Masticar alimento para causar una reducción inicial del tamaño de partículas y formar un bolo al mezclarlo con la saliva.
El bolo deglutido en el rumen a la altura del cardias, que está en la porción dorsal del retículo cerca de la unión con el saco ventral craneal. La viscosidad de la saliva hace que la ingesta mantenga la forma de bolo cuando entra en el rumen. Las burbujas de aire atrapadas en el bolo le confieren el peso específico, bajo quedando suspendido en la zona cercana al cardias. Al comenzar una primera contracción del rumen, se produce una contracción doble del retículo. El material que está en la porción dorsal del retículo, incluyendo el bolo de alimentos recién deglutido, vuelve al rumen arrastrado por el flujo de ingesta líquida. Hay otra contracción del saco dorsal hacia adelante para mezclar la ingesta. Las contracciones secundarias o de eructación se producen como secuencia adicional o secuencia primaria de contracciones. Se produce a cada segundo o tercer conjunto de contracciones primarias. Consisten en una orden de desplazamiento craneal que comienza en el saco ciego dorsal y se extienden por el saco dorsal. Su función es empujar el gas hacia la parte craneal del rumen. El patrón comienza con una contracción del saco ciego ventral que libera el gas atrapado en ese compartimento y lo empuja hacia el saco dorsal. Se continúa con una contracción del saco dorsal hacia adelante que mueve el gas hacia el cardias, mientras la relajación del sacro craneal y la elevación del pilar craneal permiten que la ingesta líquida se aleje del cardias de forma que el gas pueda entrar en el esófago y ser eructado. Es importante ya que en las fermentaciones se forman cantidades de gas que deben eliminarse con rapidez y para eliminar la distinción del rumen. Las contracciones del rumen se producen a un ritmo de 1 o 3 por minuto, más frecuentes en la ingesta. La rumia es el acto de remasticar la ingesta del rumen. La regurgitación se produce antes de iniciarse la contracción primaria. Después hay una contracción adicional del retículo que se produce antes de la contracción reticular. El cardia se relaja y se produce el movimiento inspiratorio de costillas con la glotis cerrada, creando una presión negativa dentro del tórax, favoreciendo el movimiento del alimento hacia el esófago. Cuando el alimento entra al esófago, se produce una onda antiperistáltica. Esto impulsa el material en dirección craneal hacia la boca. Cuando alcanza la cavidad oral, la lengua extrae el exceso de agua que deglute y comienza la remasticación del material. La duración de la remasticación depende del tipo de alimento. Participa en el proceso de separación de partículas. Se produce durante los periodos de reposo cuando el animal está comiendo, ni durmiendo profundamente. Puede llegar hasta 10 horas máximo. Cabe mencionar que durante la fermentación se va a producir en el rumen dos gases, anhídrido carbónico y metano. Estos gases serán eliminados por vía sanguínea o por medio de la eructación. El epitelio del rumen se organiza en papilas que aumentan la superficie de absorción. El tamaño y forma de papilas son variables en función de los cambios de alimentación. Los ácidos grasos volátiles estimulan su crecimiento, como butyrato y propionato. Las alimentaciones de alta digestibilidad provocan elevadas concentraciones de ácidos grasos volátiles en el rumen. Esto estimula el crecimiento de partículas largas. Así como también se absorbe el amoníaco, que el amoníaco va a ser absorbido y transformado por el hígado en urea, y de esta parte se elimina por la orina y otra parte vuelve al rumen por medio de la saliva, nos va a establecer el ciclo de nitrógeno. La absorción de los productos finales de la fermentación depende del correcto desarrollo de las papilas del epitelio rumino-reticular y de una abundante circulación capilar. El contacto continuo de los ácidos grasos volátiles, especialmente butírico y en menor medida propiónico, con el epitelio estratificado del rumen, nos va a estimular el desarrollo de las papilas y junto con la presencia de dióxido de carbono va a estimular el flujo sanguíneo hacia el epitelio rumino-reticular. Los ácidos grasos volátiles se absorben en forma no disociada. El acético va a pasar rápidamente al organismo sin sufrir ningún cambio y es utilizado directamente como aporte de energía. El propiónico es convertido en láctico y succínico. El butírico es metabolizado en la pared ruminal hasta beta-hidroxibutírico, siendo esta vía cetogénica. Las altas dietas ricas en concentrados ha demostrado que afecta el descenso de las microbiosidades de las papilas, siendo más propensos a patologías como erosiones y ulceraciones. Esto pudiendo ser por una alta tasa de la proliferación y migración celular sin tiempo de completar una diferenciación, por lo que a su vez la absorción de los ácidos grasos volátiles
puede causar una reacción inflamatoria en el tejido epitelial del rumen, que nos puede conducir a una proliferación celular, pudiendo dar como resultado una atrofia papilar. Estos cambios en la pared ruminal no nos conllevarán a signos clínicos aparentes, pero sí a una baja absorción, alterando el estado nutricional del animal. Las bacterias hemicelulíticas y pectinolíticas van a predominar en las dietas con alto contenido en forraje. Las bacterias aminolíticas van a predominar en el rumen con el consumo de dietas con alto contenido de almidón. Las bacterias que utilizan ácidos intermedios realizan la fermentación secundaria. Entre los ácidos que vamos a tener va a ser el lactato, succinato y matonato. El lactato va a poder ser fermentado hasta acetato, propionato o ácidos grasos de cadena más larga. El succinato es convertido en propionato y dióxido de carbono, y el metanoato es utilizado como precursor para la producción de metano. Las bacterias lipolíticas van a hidrolizar los triglicéridos y fosfolípidos, dando glicerina y ácidos grasos. La síntesis de vitaminas. Las vitaminas se van a sintetizar en el rumen, especialmente las del grupo B y K. De manera normal, se puede llegar a ver o a presenciar una deficiencia en las vitaminas B12 o de una deficiencia de cobalto en la alimentación, asimismo como una de tiamina, B1. Ahumazo. Es un órgano tubular que se encuentra ventromedialmente al rumen y conecta ahumazo con intestino delgado. La mucosa presenta pliegues longitudinales oblicuos, de manera que evitan que el reflujo hacia el ahumazo. Su epitelio posee células secretoras de ácido clorhídrico y pepsina en la región fúndica y mucos del píloro. Es la porción glandular del estómago de rumiantes. La porción proximal del ahumazo posee escasa motilidad, solo mantiene el tono muscular cuando se distiende por la llegada de alimento. Esta relajación receptiva permite que el líquido pase sobre el contenido sólido y llegue rápidamente al duodeno. Por este mecanismo, la velocidad de pasaje de los líquidos es mayor que para los sólidos, quedando en el ahumazo para ser mezclados con el jugo gástrico. Una vez que el antro se ha llenado, el origen de las contracciones peristálticas se acerca al píloro. Las contracciones sincronizadas del antro y esfínter pilórico actúan como una bomba pilórica, que hace pasar parte del quimo al duodeno, acción de progresión, mientras que el resto regresa del fondo colaborando con una mezcla, acción de mezclado. El número de contracciones del antro no varía significativamente. Las variaciones del flujo hacia el duodeno dependen del volumen de quimo transportado en cada contracción. Intestino. La superficie del intestino va a estar tapizada por otras expansiones de la mucosa denominadas vellosidades intestinales, que nos van a permitir la absorción de los nutrientes. Como se sabe, la mayor absorción de los nutrientes se va a dar en la parte anterior del duodeno, yuyeno y en menor grado el ilion y el intestino grueso. El intestino delgado produce varias enzimas que van a actuar sobre oligosacáridos o disacáridos. Cabe mencionar que en los rumiantes no se encuentra la sacarasa, ya que ésta se fermenta en el rumen. El tubo intestinal de los bovinos y los ovinos es bastante largo, en donde va a ir bovinos de 4 y ovinos de 24 a 25 metros. El ciego va a ir de 0.7 y de 0.25 metros y el colon de 10 y 4 a 5 metros. El intestino grueso tiene un menor desarrollo, ya que la mayor parte de la fermentación bacteriana se produjo en el rumen. En el intestino se terminan de digerir las proteínas, se digieren las grasas y se absorben todos los productos finales de la digestión. Esto se va a ver facilitado por la gran longitud del intestino que ellos cuentan. De ahí, para continuar con lo que es el recto, tenemos a lo que son las glándulas accesorias, que va a estar conformada por hígado, páncreas, vesícula biliar. El páncreas es una glándula alargada, es mucho más pequeña que el hígado. Se va a localizar a la altura del duodeno. Tiene dos componentes u organizaciones celulares que van a ser el endocrino y el exócrino. El endocrino va a tener la liberación de hormonas como es la insulina y el glucagón, y ambas van a regular lo que es el metabolismo. Y el componente exócrino
es la producción de enzimas necesarias para la digestión. Estas van a actuar sobre proteínas, almidones y grasas y sobre glándulas que se van a encontrar en la pared del duodeno. Las secreciones pancreáticas entran al duodeno de forma directa por el conducto pancreático. Cabe mencionar que la secreción de amilasa es baja, ya que la alimentación en los rumiantes no contiene tanto almidón. El hígado va a ser la glándula más grande del cuerpo, en donde va a representar entre 1 y 1.5% de su peso corporal. Se va a encontrar en la mitad derecha del abdomen. Su proyección va a estar entre el tercio ventral del sexto espacio intercostal hasta la porción dorsal de la última costilla. Entre sus funciones va a estar la síntesis, la secreción, la transformación, la excreción, la inmunidad y remoción de bacterias, ácidos grasos como colesterol y triglicéridos, proteínas plasmáticas como albúminas, globulinas, fibrinógeno, lipoproteínas, glucosa y glucógeno. La bilis proveniente del hígado va a ser llevada al intestino delgado por el conducto colédoco para que pueda realizar funciones importantes. La vesícula biliar funciona como un depósito para el almacenamiento temporal de la bilis. En ella va a contener sales como glicolato y taurocolatos, que van a ser importantes en el pH del intestino delgado para que se mantenga alcalino, así como preparan las grasas para que se formen micelas. Las sales van a regresar de nuevo al hígado. Una característica son los pigmentos biliares, que son la causa del color del excremento y de la orina, como la bilirrubina. La bilis va a servir como una vía de excreción de muchos elementos metálicos, hormonas inactivadas y varias sustancias dañinas.